presenta wowmx.tv. Hola, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Hoy vamos a tratar un tema que es fundamental para América Latina y el Caribe, y es este proceso que se ha dado últimas fechas, donde algunos lo llaman de izquierdización. ¿Por qué proceso de izquierdización? Porque ha habido muchos países en América Latina donde la izquierda ha avanzado electoralmente. Recientemente Boric en Chile, también Castillo en Perú, que fue por supuesto un guerrillero. En el 2018 en México, una alternativa desde izquierda que se ha presentado más bien como, digámosle, como de centro izquierda, hablando en estos temas del espectro. Y sin embargo, también ha habido en Argentina de centro izquierda con el presidente Fernández. No obstante, hay países donde todavía gobierna la derecha y a veces la ultraderecha, como en el caso de Brasil. Recientemente, el domingo pasado, ganó Chávez en Costa Rica, que es un candidato de centro derecha, que por cierto estuvo cuestionado porque en su trabajo en el Banco Mundial parece que tuvo algunas denuncias de acoso sexual. Y también estamos ante la perspectiva de que Lula da Silva, quien por cierto estuvo en México hace algunas semanas y hablando muy bien del presidente de México, tiene muchas probabilidades de convertirse nuevamente en presidente de Brasil, lo cual generaría una situación muy interesante, dado que pues los países más poderosos de América Latina pues están ubicados en la izquierda. Por supuesto, los de izquierda radical, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Sin embargo, hay un parámetro que es interesante que nos mostró la guerra en Ucrania, que fue que no todos apoyaron a Rusia, pese a ser sus aliados como se pensaba, y sin embargo también hay muchos cambios en la geoestrategia y en la geopolítica de América Latina y el Caribe en torno al conflicto. Por supuesto que en la segunda parte del programa vamos a ir analizando esos puntos, pero en este primer saque quiero yo comentarles que se encuentra con nosotros aquí en el estudio un prestigiado periodista y comunicólogo, escritor, Ernesto Núñez, quien además fue editor mucho tiempo de, yo creo que uno de los mejores suplementos políticos que ha habido en la prensa mexicana reciente, que es El Enfoque, cuando era director editorial René Delgado. Y también Ernesto está en el equipo de periodistas, me parece que con Carmen Aristegui, si mal no tengo bien a equivocarme. Y además Ernesto también es consultor en materia de comunicación y diseño en el Instituto Nacional de Elecciones. Ernesto, te agradezco mucho que nos acompañes en Gabinete en la Sombra. Se encuentra también con nosotros desde la hermana República de Argentina Juan Carlos Juárez, consultor en materia de seguridad social y diputado con mandato cumplido. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos Juárez, miembro distinguido de Gabinete en la Sombra. Gracias por estar con nosotros. Y por supuesto a nuestro gran amigo Manuel Llanos desde la hermana República de Chile, director de Corporación 2050, una especie de entre consultoría y fundación que se dedica a los temas de prospectiva y análisis político, entre otras muchas cosas.
Bienvenidos todos y bueno, yo quisiera pedirle a Ernesto Núñez que pues, nos comente su visión de este proceso de izquierización de América Latina, ya que escribiste un artículo hace poco tiempo, me parece, Ernesto, sobre ese tema. Si nos quieres introducir un poco. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Mario, por la invitación. Qué gusto saludar al público de Gabinete en la Sombra y a los contertulianos en esta tarde. Es un tema muy interesante lo que siento yo lo que está ocurriendo. América Latina tuvo un primer proceso, digamos, de un giro hacia la izquierda, digamos, al final del siglo XX, principios del siglo XXI, toda la primera década, con los Kirchner, ¿no? Con Lula, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa en Ecuador, más pues obviamente Cuba, ¿no? Que siempre fue ahí como el hermano mayor desde la época de la Revolución, de toda la izquierda latinoamericana, con mucha influencia en Centroamérica, algo de influencia en México, y bueno, y desde luego Chile, ¿no? Con Lagos, con Bachelet, y después hubo un proceso de giro a la derecha, ¿no? En la segunda década. Y ahora hay un nuevo viraje, que digo, acá traigo unos datos. 2018, México elige a Andrés Manuel López Obrador, una opción que se presenta como de centro-izquierda, con una agenda y un discurso de izquierda. En 2019, Laurentino Cortizo en Panamá, que también es un hombre que se presenta con una opción de centro-izquierda. En 2019, Alberto Fernández en Argentina. En 2020, después del golpe a Evo y después cuando finalmente se convoca a nuevas elecciones, Luis Arce hace que la izquierda regrese a Bolivia después de este, digamos, periodo muy conflictivo donde la presidenta pues prácticamente se le acusó de usurpar el poder. Después, en 2021, Pedro Castillo en Perú, ¿no? Muy emblemático triunfo de un líder social con una... El guerrillero. Exacto, es guerrillero que nos recordaba un poco a la figura de Evo, ¿no? Incluso en las formas. Y en 2021, hacia finales, se da este triunfo de Xiomara Castro en Honduras, cuya toma de protesta fue hace poco, en enero, y en 2022, pues ya en enero de 2022, Gabriel Boric en Chile, que acaba de tomar protesta, y quizá Boric con esta imagen, por lo menos así se ve desde México, y ya nos dirá el colega chileno cómo se ve allá, pero acá una izquierda que se ve con un discurso progresista, una izquierda muy fresca, a diferencia quizá de sus otros colegas que son hombres mayores, son hombres de una izquierda tradicional, pues a Boric se le ve un discurso muy fresco, un gabinete muy fresco y pues una imagen que puede representar una nueva alternativa de izquierda, creo yo. Y luego hay 3 eventos electorales ya en 2022, que es muy importante dentro de esta ola. Ya mencionabas Costa Rica, estaba muy cerca el triunfo de José María Figueres, al final no ocurre, gana en la segunda vuelta Chávez, efectivamente, y digamos que ahí se interrumpe este ciclo de izquierdas ganando elecciones, pero ahora está puesta, digamos, la expectativa de la izquierda en 2 elecciones muy importantes. 29 de mayo, primera vuelta en Colombia, donde Gustavo Petro va a la cabeza de la... También un líder exguerrillero, ¿no? Exacto, igual, también con un discurso y una propuesta de izquierda. Y hacia finales del año, el 2 de octubre, las elecciones de Brasil, en donde existe esta gran expectativa de que Luis Inácio Lula da Silva regrese al poder. No solo regrese al poder, sino que además derrote o impida la reelección de este líder de ultraderecha que es Bolsonaro. Y ahí se estaría cerrando un ciclo. Si Colombia y Brasil se sumaran, tendrías 9 países de los más importantes de la región, gobernados por la izquierda, más estos 3 que tú ya mencionabas, Venezuela, Nicaragua y Cuba, que son 3 países que sin duda con una propuesta, el discurso también, una imagen de izquierda, aunque digamos que con una izquierda o una propuesta política muy cuestionada por la ausencia de libertades, por la ausencia de elecciones libres, por la ausencia de libertad de prensa, digamos son 3 países que incluso le generan un reto, un desafío a las otras izquierdas, que es cuál va a ser la postura de los gobiernos democráticos o electos democráticamente como estos que he mencionado
frente a esos que se consideran pues prácticamente dictaduras, ¿no? La de Daniel Ortega, la de Nicolás Maduro y la de Cuba, de Díaz-Canel, que hereda, digamos, el poder de los Castro, ¿no? Pero yo plantearía, digamos, este panorama inicial un poco para abrir la discusión, Mario, ¿no? Muy bien. Juan Carlos Juárez, ¿cómo ves el tema tú? Bueno, nos ha comentado ahorita rápidamente esta descripción del mapa, Ernesto, pero Juan Carlos, tú que estás muy metido en los temas de seguridad social, a raíz de la pandemia vimos que también muchos de los gobiernos de izquierda pudieron quizá reaccionar a tiempo, sin duda también en Chile, que estuvo gobernado por la derecha hasta hace poco tiempo, pero los sistemas de seguridad social que propugna la izquierda, que parecían agotados, parece que se reapuntalaron un poco junto con este discurso importante de apoyo social. Sin embargo, hubo países como México donde a la pequeña empresa o a la pequeña y mediana empresa, pues como que no tuvo los recursos de apoyo suficientes, pero sí las clases populares, hablando en el tema de México. ¿Qué nos puedes decir en torno a este proceso de izquierdización en el marco de lo que pasó en la pandemia, que visibilizó los temas antiguos y las debilidades que ya teníamos? ¿Cómo ves tú, Juan Carlos? Bueno, en primer lugar, un gusto compartir con ustedes este espacio. Debemos convenir que la izquierda es como que está reconfigurada, digamos, ¿no? Podemos hablar de una izquierda socialdemócrata, hay una izquierda también vinculada medio al socialcristianismo y por otro lado el progresismo, es decir, no hay una articulación única de lo que es la izquierda en Latinoamérica. Yo no consigo que la izquierda persiga y encarcele, por ejemplo, a sus opositores, como pasa en Nicaragua hoy. No comparto eso, como no comparto que no haya libertad de expresión o de prensa. Pero hay una reconfiguración. Creo que la pandemia dio una oportunidad. ¿Qué debiera identificar a la socialdemocracia, al progresismo, a la izquierda en estos tiempos de hoy? Uno podría leer en Argentina el pensamiento, más allá que coincida o no, a Juan José Sebrelli o a Atilio Borón, y podría tener ahí algunas definiciones claras, precisas, pero yéndonos a ¿qué es lo que identificaría en este tiempo? Política de derechos humanos, la equidad social, lo que tiene que ver con las minorías, el respeto por las minorías. Este es un tema que muchas veces la izquierda tiene, o el progresismo o la socialdemocracia tiene que hacerlo expresamente. La educación, el sistema productivo y también la presión fiscal, que ese es un tema que es como que salió del contexto solo de la izquierda y que también otros sectores están tomando. Por ejemplo, es decir, que quienes más tienen, más paguen. Este es un concepto claro, contundente, porque tiene que ver, nosotros los argentinos decimos que el órgano más sensible que tiene el ser humano es el bolsillo. Es decir, cuando a vos te tocan tu economía personal a través de la presión fiscal, ahí se ve la reacción y el compromiso que tenemos en el colectivo de un país o de una nación. Yo creo que en la pandemia quedó eso muy claro. Hubo países que dispusieron de fondos extraordinarios para atender a la pandemia. ¿Por qué? A la pandemia porque hubo un cierre muy grande de la circulación, del sistema productivo. Como especialista en seguridad social y atendiendo ya a los criterios internacionales, Chile debió tomar una decisión muy difícil, que fue permitir retirar parte de los fondos acumulados a sus trabajadores para poder pasar esta situación de la pandemia. En Argentina hubo ayudas especiales a través que fue un ingreso familiar de emergencia. Hubo un impuesto a quienes más tienen para sustentar distintas áreas. Ese impuesto se llamaba, era el impuesto a la riqueza, ¿no? Exactamente. El impuesto a la riqueza acumulada. Es decir, Estados Unidos inclusive hoy está avanzando hacia 700 contribuyentes, ¿no? Mega millonarios. En Argentina se da, hoy hay una discusión otra vez en Argentina vinculado a que quienes han eludido los controles fiscales y han sacado fondos de la Argentina, para que esos fondos sean repatriados para atender los servicios y los pagos de la deuda. Es decir, que ahí marca una tendencia de la izquierda. Y hemos visto
países claramente con la derecha, como es el caso de Brasil, donde ignoraron la pandemia, donde la ayuda fue muy escasa, donde se profundizó la inequidad y la situación social, y nunca sabremos, digamos, cuál fue el resultado final de la pandemia en Brasil, por ser un país muy extenso, por no tener estadísticas muy claras, de fácil acceso para la información pública. Entonces creo que la izquierda o el progresismo se visualiza en eso. Ahora, no hay izquierdas cerradas, salvo algunas que las nombraron recién, o derechas muy cerradas. Es decir, todo tiende en esta situación de pandemia en buscar un paso más hacia el centro, tanto desde la derecha, tanto desde la izquierda. Es decir, leer el titular de Gabriel Boric, presidente recién asumido de Chile, decir que el tema fiscal no debe ser solo una cuestión de derecha, es todo un título, digamos, en términos de tener una conducta, de tener una cultura. Entonces me parece que hay que buscar, es como que el centro y la distancia, en vez de ampliarse, se redujeron, porque nadie puede ignorar la cuestión social, nadie puede ignorar la cuestión sanitaria y nadie puede ignorar la cuestión educativa. No todo se agota en las libertades, no todo se agota en la república, no todo se agota en el federalismo. Eso tiene que ser sustantivo. Es decir, eso tiene que ver con una equidad. En países tan grandes como México, como Brasil, como Colombia, como Argentina, con tanta extensión y con tanta complejidad social, eso se hace necesario estar mucho más cerca. ¿Y quién puede estar más cerca de eso? El Estado. Siempre han mostrado una política clara los sectores progresistas. Ahora, hay un dato que no hay que soslayar, que es el tema de la corrupción, ¿no? También esto, digo, es un tema central. En Argentina ese es un tema muy discutido, en muchas situaciones tiene fundamento y tiene argumentos, y en otros parte de una práctica de acusación infundada. Pero eso es un tema también que la izquierda tiene que cuidar, porque se supone que va cuidar y ser congruente también, ¿no? Claro. Cuidar y ser congruente. Los que menos tienen. Oye, y la mejor manera de representar los intereses de los que menos tienen es precisamente que sus gobiernos no tengan actos de corrupción. Fíjate, Manuel Llanos, que ahorita de lo que decían Ernesto y lo que decía Juan Carlos Juárez, yo creo que es muy importante este corrimiento al centro, la búsqueda del centro, la cual hizo patente Boric precisamente pues en los últimos comicios donde triunfó, donde por cierto quiero comentar que hay una nueva generación que se dio mediante esta elección y previo en los procesos de 2019, el proceso social que ocurrieron en la Plaza de Italia en Santiago de Chile, entre otras plazas, como por ahí también nuestro amigo de Chile, el doctor Martín Silich, nos comentó. Pero una nueva generación de 35 años llegó al poder con el gabinete de más mujeres en la historia de la humanidad, quizá, porque Chile ahora, tanto su ministra de Defensa, de Gobernación, del Medio Ambiente, el gabinete es mayoritariamente de mujeres y mujeres jóvenes. Hay hasta mujeres médicos que son ahí ministros, y ministros de Defensa, ministros del Interior, etc. Algo importante, Manuel Llanos, es que la nueva Constitución también se enmarca en este proceso de izquierdización porque, como la COPAL lo llegó a decir en un documento muy importante, las clases bajas y las clases medias, así está el documento, no lo digo yo, de Chile se unieron para este movimiento social y para provocar la nueva Constitución, que en un primer momento, en un primer saque, tuvo una gran aceptación por parte de mucha gente, y ahora como está la situación de la coyuntura en Chile de tanta gravedad por la inseguridad y violencia, la gente como que no ha estado ya muy de acuerdo con esta nueva Constitución. Manuel Llanos, tú que trabajaste en el pasado gobierno, en el gobierno de Piñera, un gobierno de centro derecha, más bien de derecha, que trabajaste en el Ministerio de Previsión Social y que te ha dedicado mucho a estudiar estos procesos, ¿qué opinas
de esta situación que nos llevó a pensar en lo de Chile, este movimiento social, una nueva constitución, la elección de Boric corriéndose hacia la izquierda, apoyado por muchos grupos de extrema de izquierda? ¿Cómo ves tú, Manuel Llanos? Primero quiero hacerte una aclaración. Me tocó trabajar en este gobierno, pero también trabajé en el gobierno de Ricardo Lagos, muy bien. en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En la concertación. Que era el gobierno de la concertación, justamente en el Ministerio de Hacienda, el gobierno de Ruiz-Tagle, y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual fui el jefe de gabinete de la ministra Soledad Alvear, que fue la primera canciller que tuvo Chile mujer en su historia. Hoy día tiene la segunda canciller. Bueno, cuento corto, sí, yo comparto varias de sus posiciones. Yo creo que seguimos en un debate de izquierdas y derechas que es el debate que necesitan los especialistas, pero la verdad es que hoy día lo que pasó en Chile, y también lo que ha pasado en gran parte de América Latina, es que la sociedad gira en función de ciertas necesidades, ¿no es cierto? Hay ciertos síntomas que yo llamaría, son conflictos sociales reales, son añoranzas, son necesidades, y específicamente Chile tuvo una crisis social, ¿ya? Una crisis social que se manifestó en forma muy violenta, tuvo un proceso COVID muy bien gestionado, pero muy dificultoso desde el punto de vista comunicacional, ¿ya? Porque tenías un presidente muy débil. Salimos bien del COVID. Hoy día te cuento una buena noticia, o sea, a partir de la próxima semana ya dejamos las mascarillas, después de que hemos estado con un bozal 2 meses encima. Pero también hay que ver una cosa importante, lo habíamos hablado en su oportunidad, la habilidad que tuvo Boric, y tú lo ves reflejado también en el gabinete, ¿ya? Es que Boric asumió al día siguiente, salió segunda, en la primera vuelta salió segundo, le ganó el candidato de la centro derecha, más de derecha que de centro derecha. Él fue muy rápidamente emigrando hacia el discurso moderado, hacia el voto moderado, entendiendo que ese voto sí era reformista, era un voto muy de clase media, y fue moderando su discurso, su programa, y colocando sobre los bueyes, ¿no es cierto?, y colocando específicamente temas muy importantes que eran para la clase media, vinculados principalmente al tema del acceso a la salud, el tema de mejorar las pensiones, que ya se habían mejorado en el gobierno Piñera, habían efectos ciertos inflacionarios, bueno, una serie de aspectos. Pero también hay una contrapartida que quiero colocar en esta mesa, es que Boric gana la elección, o sea, la izquierda, o la izquierda democrática, que venía de un polo más radicalizado, más intergeneracional, gana esta elección en la segunda vuelta, pero la centro derecha gana el Congreso, ¿ya? O sea, hoy día Boric no puede sacar ningún proyecto de ley si no negocia con la derecha, y hoy día lo está haciendo, ¿ya? O sea, hoy día está haciendo, ¿ya? Su programa, lo ha dicho muchas veces, dice, mi programa no está escrito sobre piedra, por lo tanto tiene la flexibilidad de cambio, y hoy día las encuestas no son favorables a 20 días de gobierno, o sea, las encuestas tanto de evaluación de su gabinete, como también la evaluación del proceso de la Convención Constituyente. Hoy día se informó en la mañana que el plebiscito de salida es el 4 de septiembre, ¿ya? Donde ya el rechazo ya está empezando a sumar un diferencial de 6 a 7 puntos con respecto al apruebo, y con una gran cantidad de indecisos, gente que votó apruebo y que hoy día está, yo llamaría, en etapa de reflexión. Y a esto se ha sumado, obviamente, en crítica al proceso constituyente, no solamente expresidente de la estatura de Ricardo Lagos, que no ve en el proceso constituyente que se esté construyendo una constitución para la democracia del futuro, y una constitución de unidad nacional, y una constitución para todos, ¿ya? Y eso es uno de los problemas que hoy día se está viviendo y se está discutiendo en el país. Extrapolando esto en América Latina, un poco haciendo un comentario corto, yo creo que no es un tema polar, o sea, incluso si tú ves lo que está planteando Lula hoy día, no es el programa antiguo de la década del 90, el Partido de los Trabajadores, es un programa bastante más matizado, con mucho perfil socialdemócrata, ¿ya? Y apuntando específicamente a las necesidades que le preocupan a los brasileños, como el tema del petróleo, la inflación, el desempleo, que son temas muy importantes hoy día en Brasil, ¿ya? Y creo que en Colombia, el mismo Petri está en un discurso no revolucionario, es un discurso netamente socialdemócrata, ¿ya?
Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo es una recomposición de fuerzas políticas dentro de estos mismos dos grandes bloques, que es la derecha y la izquierda, ¿no es cierto?, de cómo capturar de mejor forma, o cómo llegar de mejor forma a lo que tú decías, era cómo llegar al voto moderado, cómo yo, ese voto moderado, el que me genera la mayoría, porque todos van a ir a segunda vuelta. O sea, todos saben que van a segunda vuelta, lo sabe Lula y lo sabe Petri. Por lo tanto, ese voto moderado es muy importante y por lo tanto la experiencia chilena es relevante. Porque la experiencia chilena es que, siendo quizá el candidato más radicalizado, joven, ¿ya?, inexperto, ¿ya?, y logra llegar a la presidencia con la juventud. Y del movimiento social, además, ¿no? De Plaza de Italia y todo esto. Exacto. Entonces, él hace este cambio rápido, se modera, lo modera en tiempo y forma, y hoy día tú te puedes dar cuenta que un tercio de su gabinete es gente de la ex Concertación, partiendo por el ministro de Hacienda. Y ha sido muy insistente, y en eso comparto lo que decía mi colega argentino, de que él es un defensor de la austeridad fiscal. O sea, la idea es cómo nos desarrollamos económicamente, hacemos crecimiento económico inclusivo, pero con austeridad fiscal. O sea, sabiendo que tenemos recursos que son escasos. Y eso es muy importante porque le genera estabilidad y proyección al país. Y sobre todo estabilidad a ciertos sectores económicos que dicen, bueno, me quedo en Chile o me voy a otro país donde me dan mejores expectativas de inversión. En Chile hay un excedente capital muy alto en el sector privado. Entonces, Boris tampoco puede dispararse el zapato, porque si ese excedente no lo canaliza internamente, pierde oportunidades de generación de empleo y pierde oportunidades de desarrollo económico interno. Bueno, es muy importante lo que nos dice Manuel Llanos, porque también nos da la idea, como lo hizo, como bien lo menciona, que Boric procuró nombrar en Hacienda a un ministro que diera certidumbre a los mercados y, por supuesto, al capital interno y, evidentemente, redundando al extranjero. Pero regresando del corte, quiero platicar con ustedes sobre la visión de esta izquierda y de esta derecha con respecto al conflicto en Ucrania, porque ya vimos que pese a ser de derecha el gobierno de Brasil, una semana antes y pese a las advertencias de Estados Unidos, pues bueno, Bolsonaro fue con Putin ahí a dialogar porque tiene una amplia relación comercial, sobre todo en materia de nanotecnología. Pero regresamos en el corte a platicar de esto. No se vayan, ahorita nos vemos. WowMX.tv. WowMX.tv. Wow. WowMX.tv. Wow. Wow. Wow.
Wow. Wow MX.tv. Hola de nuevo, qué bueno que siguen con nosotros aquí en Gabinete en la Sombra. Pues bueno, nos están mostrando ahorita la caricatura que nos hizo favor Fernando Morales, Tío Corajes, de darnos hoy con respecto al tema de izquierdas y derechas. Bueno, vemos a América Latina presionada por los dos flancos, ¿no? El flanco de la izquierda y el flanco de la derecha. Y bueno, yo creo que sí es una presión porque la izquierda ha sabido, y yo creo que no solamente hablo desde el Bravo hasta la Patagonia, sino hablo desde quizás del río Potomac a la Patagonia. La izquierda es muy buena organizadora y movilizadora, y es muy buena, visibiliza muy bien los problemas sociales. El de Chile me quedó completamente claro, y por supuesto también tiene que ver mucho con lo que fue el arribo de Fernández al poder. Pero ¿cómo ves tú, Ernesto? Vamos a agarrar un poco de parámetro el conflicto de Ucrania y la posición de algunos países de América Latina. Unos hubieran pensado que los aliados naturales de Rusia, como Cuba o como Venezuela, iban a estar incondicionalmente, y no. Y sin embargo, Brasil, de derecha, por la amplia relación que tiene con Putin y con el gobierno ruso, pues estuvo incluso una semana antes del conflicto ahí. Y no solamente eso, ahora pues la necesidad de petróleo de Estados Unidos ha hecho que incluso recurran a Maduro cuando ellos habían legitimado junto con los europeos a Guaidó. ¿Qué opinas de todo esto? A ver, creo que tiene que ver con un comentario que yo quería hacer adicional, que es que estamos en 2022 y no en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, ya no estamos en ese contexto de Guerra Fría, donde ser de izquierda era pues algo más que una etiqueta, era una postura ideológica frente al mundo, era una postura de gobierno, programática. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que decía Juan Carlos y lo que también apuntaba Manuel, que es una izquierda muy heterogénea, esta de América Latina. Y yo agregaría, es una izquierda que ha sabido ganar elecciones de 2018 para acá, pero que luego ha enfrentado en el gobierno problemas muy graves o grandes problemas para estabilizarse y realmente plantearse como modelo de gobierno. Y yo plantearía 4 temas. El cuarto es este que dices. 1, son izquierdas que generaron una expectativa altísima durante la elección en un mundo donde con nuevas generaciones de chavos que ya no supieron esos referentes de la Guerra Fría, para ellos ya no les dice nada Castro o estas cosas de la crisis de los misiles, cosas así, pues para ellos ya no les dice nada eso, pero sí son chavos muy desilusionados y muy desencantados con el mundo que les heredamos. Entonces, esta izquierda sabe ganar elecciones porque promete mucho. 2, están llegando al poder los presidentes y se encuentran problemas estructurales que eso sí vienen arrastrándose desde hace décadas: pobreza, violencia, inseguridad, una corrupción brutal y muchas heridas del pasado no resueltas todavía, ¿no? En el caso de México es clarísimo con el tema de la corrupción, la crisis de derechos humanos, todavía no... La violencia extrema. La violencia extrema, la presencia del crimen organizado brutal, que en el caso de Centroamérica eso es algo que se comparte con México. Tercer punto, una incapacidad, creo yo, política. ¿Por qué? Porque entre el problema, conflictos internos para formar coaliciones en el Congreso donde puedan realmente echar a andar sus planes, con un asedio de poderes formales y fácticos hacia estos gobiernos. Es decir, partidos que antes ejercieron el poder de derecha y que ahora están boicoteando permanentemente estos gobiernos, y poderes fácticos, medios de comunicación, empresas, sindicatos, iglesias. Creo que en cada país latinoamericano podemos encontrar ciertos poderes que de manera que, aunque no son poderes formalmente constituidos, son poderes económicos, poderes con una gran influencia. Los medios de comunicación sobresalen y que mantienen una crítica permanente y un asedio permanente también a estos proyectos de gobierno. Y finalmente el nuevo contexto mundial, ¿no? Primero que nada la pandemia, que puso a prueba a todos estos gobiernos, que eran gobiernos que además tenían países donde el sector salud estaba quebrado, los sistemas de salud pública estaban quebrados, y encontraron que la pandemia vino a provocar una gran efervescencia social y grandes problemas para atender a la gente, pero además un contexto mundial en el cual es muy fácil llegar al poder
con un discurso de izquierda, es decir, la etiqueta de izquierda les sirve para ganar elecciones, pero luego la etiqueta de izquierda te estorba para gobernar. Porque ya en el gobierno tienes que ser muy pragmático, tienes que nombrar ciertos ministros de finanzas, tienes que tomar ciertas decisiones que no desestabilicen los mercados, y en este caso, que lo pones tú muy bien, pues tienes que tener una política de mucho equilibrio entre cómo le hago para en ese conflicto no quedar tan mal con Rusia, pero cómo le hago para no enemistarme con Estados Unidos. Lo que tú estás planteando en pocas palabras, Mario, es la sombra de Estados Unidos sigue proyectándose sobre América Latina como ese Big Brother que está ahí observando que no se porten mal los gobiernos latinoamericanos. Y como muchos de los intereses económicos de estos países, por más que sean gobernados por la izquierda, siguen vigentes, están ahí, pues creo que los gobiernos de izquierda están cuidando más su relación con Washington, con Biden, que con Putin y con Rusia, ¿no? Me parece. Bueno, Manuel Llanos, lo que nos dice aquí Ernesto Núñez también merece un agregado, que es que en América Latina hay 633 partidos políticos, entre los cuales se reparten todo el pastel ideológico, pero también hay una cosa importante, por ejemplo, en términos geoestratégicos, aunque bien ya no hay guerra fría, la guerra caliente comercial entre China y Estados Unidos se iba a arreglar en América Latina, según el libro blanco de China, como bien lo expresó aquí también Edgar Jiménez Cabrera, pero el conflicto en Ucrania trasladó ese escenario de conflicto a América Latina a Europa por razones obvias. ¿Qué opinas, Manuel Llanos? ¿Cómo ves? Mira, yo estaba escuchando a Ernesto y bueno, efectivamente en el caso chileno el gobierno Boric está absolutamente alineado con la política americana, ¿ya? O sea, no está en el esquema de hacer grandes anuncios contra Rusia, pero alineado con Estados Unidos, principalmente en la estrategia que se está desarrollando en contra Rusia principalmente, y en la reivindicación de Ucrania por su soberanía y por su autogobierno, ¿ya? Yo no quiero un poco, siendo un especialista en temas internacionales, no me quiero aventurar porque tengo una visión bastante más pragmática, ¿ya? Incluso por primera vez creo que coincido con Kissinger. Por primera vez en mi vida creo coincidir con Kissinger, que en definitiva Ucrania, la salida a esto es una salida más parecida a que Ucrania se convierte en un segundo Finlandia. O sea, la OTAN no puede ser, o sea, Ucrania no puede entrar a la OTAN, pero sí tiene que tener la libertad de poder de tener regionalismos abiertos, de hacer todos los acuerdos comerciales por su desarrollo económico y su bienestar. Y Rusia está haciendo está gestionando un mal conflicto y la está pagando muy caro, ¿ya? Y obviamente le está dando un rol protagónico, principalmente a Estados Unidos, ¿ya? Está demostrando que Estados Unidos no puede, podríamos decir, no puede dejar de desmilitarizar la OTAN, ¿ya? Sino por lo contrario, tiene que reforzarla y va a estar incorporando otros países. Ese es el mayor riesgo ruso, de que la mayor cantidad de países se están incorporando a la OTAN. Y obviamente el enclave que es Ucrania, desde mi perspectiva geopolítica, Ucrania, si quiere salir bien y quiere negociar bien una salida con Rusia, porque esto lo más probable es que va a terminar en una mediación, tiene que no ingresar a la OTAN, ¿ya? Y actuar igual que como hicieron los finlandeses. Los finlandeses no están en la OTAN, pero tienen intercambio comercial e intercambios políticos y acuerdos con toda Europa y con todos los países del mundo. Qué bueno que no eres internacionalista, que si lo fueras, imagínate. No, pero... entonces... Creo que Kissinger está en esa tesis, la he leído, me parece que es la más correcta en función a cómo han ocurrido los acontecimientos. Biden es un experto en política exterior, tiene mucha experiencia, pero yo creo que la posición rusa ha sido una posición que cada vez más allá de los apoyos de algunos países que pueden interesar, el caso por ejemplo Bolsonaro, pero tú le preguntas a un brasilero en la calle, de izquierdas o derechas, está completamente en desacuerdo con la invasión rusa. Y te pasa en Argentina, Juan Carlos. En Juan Carlos tú puedes hablar con un peronista, un radical, un liberal, hasta injusto, gente más de izquierda, y está completamente en desacuerdo con la invasión rusa a Ucrania. Otra cosa son las posiciones de nuestros gobiernos, que eso puede ser más pragmático, hay intereses, inversiones, acuerdos obviamente con el gobierno de Putin. Entonces yo creo que la opinión pública mundial
está contra las actuaciones principalmente de Rusia, lideradas específicamente en la persona de Putin. Y ese es un eje muy importante. Lo que las democracias en el mundo tienen que defender ya no es solamente la autonomía de Ucrania, sino es tratar de evitar específicamente nuevos liderazgos mesiánicos, sea donde sea, ya sean en Asia, sean en Europa, sean en América Latina. Eso es lo que se tiene que tratar de evitar, porque si no terminamos en este tipo de procesos de conflictos internacionales que estamos viviendo, ¿ya? Y hoy día por la globalización nos golpea a todos por igual, y lo estamos viviendo con todo el proceso inflacionario que se están viviendo en estos momentos en todos los países en el mundo. Bueno, Juan Carlos Juárez, además del tema del proceso inflacionario, y Ernesto también de que es un tema que viene desde la pandemia y ahora ha sido el incremento por los insumos, que estamos viendo estos procesos inflacionarios en todo el mundo. Juan Carlos Juárez, me llamó mucho la atención que cuando fue la toma de posesión de Boric, se acercó el presidente de Argentina, Fernández, a la primera dama de México y le dijo que en cuanto ganara Lula en Brasil, debían de hacer un eje Buenos Aires, Brasilia, Ciudad de México. Un eje en esos tres países. Yo quiero compartir con ustedes tres que me den su punto de vista de este eje en términos del multilateralismo que tanta falta hace en América Latina y que se demostró en la pandemia, que hace falta un multilateralismo como el que hubo en Europa para producir desde respiradores, desde poder gestionar vacunas. Creo que es una cuestión muy importante que siempre tengamos en cuenta que este multilateralismo es funcional para América Latina y lo estamos ahora más que nunca. ¿Cómo ves, Ernesto, esto? Pues es una idea interesante, ¿no? Que podría, digamos, integrar a esta América Latina muy diversa, a esta izquierda latinoamericana muy diversa y muy heterogénea. Sí. Puede ser una idea interesante. Habrá que ver qué tan en serio lo plantearon, si realmente como algo que se pueda llevar a formalizar. Y bueno, y siempre y cuando Lula efectivamente gane la elección. Bueno, y Juan Carlos Juárez, que ya están de nuevo aquí con nosotros, y Manuel, en términos de la CELAC, como dice Manuel, bueno, es un acontecimiento futuro, perdón, como decía Ernesto, es un acontecimiento futuro de realización incierta aún que gane Lula, aunque bueno, sabemos que tiene buenas posibilidades, pero creo que este necesario multilateralismo de América Latina, donde CELAC ha sido un instrumento y ahora le va a tocar a Argentina la presidencia pro tempore de CELAC, creo que es muy importante esta unión de países, que realmente podamos ir avanzando, no hacia el bolivarianismo que nos decía Hugo Chávez, sino hacia un multilateralismo latinoamericano que realmente sea funcional, sirva y busque esta prosperidad. Juan Carlos Juárez, ¿qué opinas de este comentario que hizo Fernández y además la búsqueda de esta fuerza donde estos países poderosos de América Latina podrían hacer un frente común con esa visión que dice bien Ernesto, que llegó al poder con un discurso de izquierda y social muy fuerte, pero a la hora de ser burócrata y ponerse a gobernar es más dificultoso en cumplir sus promesas? ¿Cómo ves, Juan Carlos? Bueno, en Argentina hubo un legislador que se dedicaba a las cuestiones económicas y a la finanza, Raúl Baglini, que creó un teorema que decía que cuanto más te acercabas al poder, Sí, adelante, te escuchamos. Cuando más te acercabas al poder, más dificultades tenías al ser revolucionario. Y Alberto Fernández, decir, como lo decía Ernesto también, digo, hay mucho de revolucionario en la campaña. Lo que ha dicho, yo creo que nosotros en Latinoamérica necesitamos, y la pandemia fue una muestra muy dura, de que si no articulamos de manera colectiva, en ciencia, en tecnología, en producción, en transporte, uno de los problemas más difíciles que tenemos en América Latina es el transporte, por la cuestión geográfica, montañas, ríos, selva. Entonces, creo que tenemos que articular esas cosas. Es muy importante que en Latinoamérica podamos nosotros. Fíjate que estábamos discutiendo hoy por el tema de la guerra, por decirlo de alguna manera, o la invasión rusa a Ucrania. Y estamos pendientes de lo que pasa con el petróleo, lo que pasa con el trigo, lo que pasa con el maíz, es decir, y lo que pasa con la tecnología.
si América Latina tuviera un proceso común con sus identidades, con sus intereses, nuestra situación hacia el resto sería de mejores condiciones. Y me parece que de eso tienen que valer, digamos, tener organismos como la CELAC. Si no solo es para satisfacer la galería de vanidades de los presidentes de la región. Hoy me toca a vos, mañana le toca al otro, y así sucesivamente. Por eso creo que es muy importante que esos organismos funcionen de verdad. Y quiero hacer un paréntesis con respecto a la invasión a Ucrania. Creo que quedaron enfrentados dos mundos. Putin representa el militar político de la Guerra Fría. Y el presidente de Ucrania representa la nueva versión de la política a través de las redes sociales. Ucrania derrotado públicamente, por eso se ha ganado la vindicta pública en todo el universo, Putin y Rusia, porque la comunicación fue más importante que el poderío militar. Y eso obligó a países como Estados Unidos, obligó a China a quedarse al margen. Obligó a China a tener que esbozar, no nos gusta ver esas imágenes. Entonces, creo que eso también tiene que ver con el nuevo mundo que vivimos, con la inmediatez y con lo que se denomina vivir en tiempo real. En el tiempo real, este conflicto lo perdió Rusia. Ahora, la guerra hay que condenarla por la guerra en sí misma, más allá de Putin, más allá de Ucrania. La guerra en sí misma debe ser condenada porque nunca deja nada bueno ninguna guerra. Aunque hay que aclarar que no es la única guerra que tenemos en este momento en el mundo. Bueno, yo creo que lo que dice Juan Carlos Juárez es muy interesante porque Zelensky, que llegó por los medios y que por cierto tenía muchas acusaciones de corrupción antes del conflicto y había llegado por un programa donde él mismo se supone que llega a ser presidente de Ucrania, me hace recordar esta novela muy buena que salió hace unos años de Timur Vermes, que se llamó Ha vuelto, que es de que Hitler vuelve a encarnar y que dice, bueno, ¿cómo llegaré ahora tanta gente? Y se vuelve estrella de televisión. Y siendo estrella de televisión vuelve a tomar el poder. Y pues aquí la realidad superó a la fantasía porque pues Zelensky, ¿verdad? Con su show, con su programa de televisión, pues eso lo catapultó. Luego tuvo problemas serios de acusaciones de corrupción y bueno, él supo muy bien colgarse del conflicto independientemente de que lo vean como estadista o no, pero yo creo que pues sí le ha caído como anillo al dedo esta situación. Ernesto, ¿cómo ves tú este multilateralismo? Es necesario, pero se ha quedado como una gran utopía latinoamericana, ¿no? Chávez lo retomó con el bolivarianismo, pero pues, era una forma de encubrir pues un socialismo muy a la cubana. ¿Qué opinas? Mira, yo me acuerdo cuando yo era reportero de Reforma, a mí me tocó cubrir un par de cumbres, varias cumbres latinoamericanas, iberoamericanas, y me acuerdo que en esa época se presentó el ALBA. Uh-huh. Y me acuerdo muy bien de Hugo Chávez en una plaza pública en Monterrey diciendo ALCA, ALCA, al carajo. Uh-huh. ALCA era la propuesta de Bush de extender el y de Fox, ¿no? Apoyado TLC. Uh-huh. Exacto, y vino esta famosa cumbre donde además Fidel Castro balconea a Fox con el come si te vas. Uh-huh. Y ahí había una tensión bien interesante entre gobiernos de derecha latinoamericanos, con Fox a la cabeza de ellos, y los gobiernos de izquierda latinoamericanos, con Lula y Chávez a la cabeza, y Evo un poco en la retaguardia, pero ahí estaba. Y era muy interesante esa tensión, porque todavía era como el final de la Guerra Fría, vamos a llamarle así, aunque ya no estábamos en esa etapa evidentemente, pero de pronto uno en América Latina era como un déjà vu de la Guerra Fría, ver a Lula y a Chávez de un lado de la mesa y del otro lado a Vicente Fox, a Álvaro Uribe, discutiendo, ¿no? Y ver cuál debía ser el destino común de América Latina. Yo lo que no veo en estos países, y no sé si mis colegas compartan la opinión, me interesaría mucho saber qué opinión tienen al respecto, es que en todos estos personajes que hemos nombrado, ¿no? López Obrador, Cortizo, Fernández, Arce, Castillo, Xiomara, Boric, no sé ahora Lula y Petro si se confirmen, pero yo a ninguno de ellos le he visto un discurso, quizás sea por la pandemia,
o porque traen muchos problemas en sus países, pero a ninguno le he escuchado un discurso concreto, una propuesta clara de integración de la región en torno a un eje ideológico de izquierda, o progresista o socialdemócrata, como le queramos llamar. No siento que haya como una corriente o un intento como el que Lula y Chávez en su momento planteaban con lo del ALBA, con el bolivarismo. Entonces, en ese sentido coincido contigo. Siento que a esta izquierda, que insisto yo, sabe ganar muy bien elecciones, pero luego tiene muchos problemas para gobernar, también le falta ese ingrediente como de integración latinoamericana en un sector. Como que no sé si no tengan esa aspiración de generar realmente una región que se pudiera plantar frente al mundo como somos una región de izquierda latinoamericana, y hacer valer ese peso en los foros multilaterales, o si de plano, no sé si se lo vayan a plantear en algún momento. En ese sentido, creo que sería muy interesante, supongo que por ahí va este asunto de generar este eje Buenos Aires, Brasilia, Ciudad de México. No sé si Boric vaya a querer integrar a Santiago ahí, pero sería interesante que lo intentaran, pues, pero yo en este momento no lo veo, ¿no? Pues ya ha llegado la hora de las conclusiones. Manuel Llanos, si nos quieres dar una conclusión, por favor. Mira, quiero tomar lo último que planteó Juan Carlos, de que en definitiva, yo no solamente los gobiernos de izquierda, yo creo que a partir de la década del 70 hacia la fecha, no ha habido liderazgos en América Latina, podríamos decir, como países, o sea, estamos hablando de presidentes que hayan tenido una estrategia de integración económica, física, que haya hecho un cambio sustantivo con respecto al mejor vivir de nuestros pueblos. No nos olvidemos que entre los 50 y los 70 ya nació la escuela cepaliana, se formó el BID, se formó el Pacto Andino, se formó el CELA, se formaron todas las herramientas e instrumentos, la LAC, que después fue la LADI, todos los instrumentos multilaterales regionales de integración económica y política, con una agenda clara, ¿ya? Podríamos discutir lo ideológico, si era mayor apertura, menor apertura, desarrollo hacia adentro, desarrollo hacia afuera, pero en definitiva ese era el debate, ¿ya? Y lo que hemos vivido a partir de los 90 en adelante, porque entre medio hubieron dictaduras, democracias y dictaduras, es un muy mal formato UNASUR, porque al final terminó en un eje ideológico, un muy mal formato PROSUR, que termina en otro eje ideológico. El señor Evo Morales, que no es presidente, va a Perú y anuncia RUNASUR, hablando de los pluralismos, de los estados plurinacionales, entre Chile, Ecuador, Bolivia y Perú, cosa que casi fue un insulto para los presidentes de estos países, por más que algunos eran de posición de izquierda, porque lo que no queremos es fragmentar más América Latina. O sea, la plurinacionalidad significa fragmentación, más allá del reconocimiento ideológico a los pueblos indígenas. Y obviamente tenemos hoy día dos vertientes importantes en términos de espacios y de bloques económicos en la región, que van más allá de izquierdas y derechas, que es Mercosur, el cual yo fui el negociador chileno en el año 1995, cuando Chile entra como socio no pleno, pero entra al acuerdo, y la Alianza del Pacífico, que Chile, Colombia, México y Perú la llevan a cabo. Yo me pregunto... Y que es en sí mismo una potencia económica, Manuel, América además. Latina, y en mi experiencia como experto en temas económicos internacionales, América Latina tiene mayores oportunidades en la medida en que en forma conjunta, en bloque, negociamos con todas las economías en el mundo. Sin duda. ¿Ya? Y lo hemos demostrado con México cuando hemos negociado los tratados transpacíficos, cuando hemos negociado otros bloques en forma conjunta o hemos compartido experiencias, ¿ya? Y segundo, te doy un dato, Chile y México tienen un acuerdo de acción estratégica, que es un acuerdo de acción estratégica único en América Latina, complementario al TLC, y que es un acuerdo de sociedad civil que todavía funciona. Es pequeñito, tiene un fondo común, que hoy día se ha orientado mucho al tema de soluciones del COVID. Ya, ese acuerdo de acción estratégica llevan 10 años tratando de reproducirlo en América Latina en distintos foros y no han avanzado, pero 1 centímetro. ¿Por qué? Porque de fondo hay más que ideas políticas, yo creo que hay un problema de liderazgo, de egos personales, bueno, un ejemplo fue en qué terminó la UNASUR, ¿ya? Y esto se refleja específicamente cuando ciertos líderes terminan con una estatua
Manuel, te Y debo una de capital interrumpir ya un país. poco para irnos a las conclusiones. Te tengo que interrumpir un poco porque estamos ya terminando. Perdón, no te escucho. Me indica la producción que ya estamos terminando. Ya. Te debo de Entonces- interrumpir ya. ¿Quieres Perfecto. concluir? ¿Ya? No, lo único que quiero concluir es eso, que en definitiva tenemos que tratar, más allá de la izquierda y la derecha, tenemos que tratar de los países tengan tres grandes temas comunes, que puede ser pensiones, puede ser salud, puede ser integración Identificarlos. física, y trabajar esos temas en profundidad y poder estandarizarlos y tener políticas públicas convergentes. Muy bien. Gracias, Manuel. Juan Carlos Juárez, una conclusión, por favor, no un poco ya breve. Adelante, Juan Carlos. Tener el micrófono apagado. Juan Carlos Juárez. El multilateralismo puede funcionar solo si las políticas son de los estados y no de los presidentes. Punto 1. Punto 2. Ni siquiera tenemos en Latinoamérica un pacto de reciprocidad sanitaria. Así es. Eso habla a las claras de que hace Sin falta duda. acción concreta. Juan Carlos, pues te agradezco mucho. Ernesto Núñez, ¿quieres una conclusión? Es que me recordó ahorita Juan Carlos lo que vino a advertir Alicia Bárcenas en la cumbre que hubo aquí en la Ciudad de México, justo sobre el tema De sanitario. la de CEPAL. En la de CEPAL, donde dijo, es una verdadera lástima que la región no se haya podido poner de acuerdo ni siquiera en una estrategia sanitaria para las vacunas o para otras cosas. O sea, ni siquiera en la emergencia hubo esa integración. Y pues sí, es un tema que ya trasciende el debate izquierdas-derechas. Sin duda. Ahora, yo pienso que si Europa lo ha logrado, claro, después de tantos años y décadas y siglos de guerras, nosotros con mucho más identidad de comunidad debemos de avanzar hacia eso, y creo que tan solo la Alianza Asia-Pacífico es una potencia económica en sí misma, y bueno, vamos a darle una oportunidad a la CELAC también. Les agradezco muchísimo, Manuel Llanos, Juan Carlos Juárez y Ernesto Núñez, que nos hayan acompañado en Gabinete en la Sombra, y por supuesto ustedes también, y nos vemos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Hasta luego, buena suerte. Hasta luego.